La puerta que no debería estar ahí en Tepito. Yo vivía en Tepito, un barrio en la Ciudad de México que siempre tuvo mala fama, pero que para mí era solo un lugar barato donde podía vivir sin preocuparme demasiado por el alquiler. Tenía 22 años, recién salido de la universidad, sin mucho dinero, y la vecindad en la que rentaba una habitación era un lugar viejo y deteriorado, pero lo suficiente como para que pudiera permitírmelo. La vecindad era como todas las demás, un patio grande, compartido por todos los inquilinos, con puertas a los lados que daban a habitaciones pequeñas. Lo que más me llamaba la atención de ese lugar era la sensación constante de que el tiempo allí se había detenido hacía décadas. Un día, como cualquier otro, me encontraba saliendo de mi habitación para ir a la tienda, cuando algo extraño llamó mi atención. En la parte trasera del patio, donde nunca antes había notado nada raro, había una puerta. No era una puerta común, era una puerta metálica, pesada, de esas que no ves mucho en vecindades como la mía. No coincidía con el resto de las estructuras del lugar, que eran de madera o ladrillos viejos. Me detuve unos segundos a mirarla, y no pude evitar preguntarme cuándo había aparecido. Estaba segura de que no estaba allí la última vez que había pasado por ese lado. Al principio traté de ignorarla, pero esa puerta me estaba llamando. La curiosidad empezó a picarme. Todos los días veía esa puerta desde mi ventana, y aunque trataba de distraerme, algo en mí no me dejaba en paz. Cada vez que pasaba por allí, sentía que me observaba, que alguien o algo me estaba esperando del otro lado. Esa sensación me empezó a obsesionar. Una noche, después de regresar del trabajo y tras varios días pensando en lo mismo, tomé la decisión. Era tarde, ya casi nadie en la vecindad estaba despierto. La luz tenue de un farol en la esquina del patio apenas iluminaba el espacio, y la puerta, que había sido casi invisible en los días anteriores, ahora parecía brillar en la oscuridad. Me acerqué a la puerta con cautela, la mano sudorosa sobre el pomo de metal frío. Estaba un poco nervioso, pero algo me empujaba a abrirla. Cuando lo hice, el chirrido de los goznes hizo que mi corazón se acelerara. Al abrirse completamente, me encontré con un pequeño tramo de escaleras, cubierto por un polvo gris, que me hizo pensar que nadie había pasado por allí en años. Las escaleras descendían en espiral, y no pude evitar preguntarme a dónde llevarían. ¿Por qué estaba esa puerta ahí, aislada en un patio compartido sin razón aparente? Sin pensarlo demasiado, empecé a bajar las escaleras, el eco de mis pasos resonando en el espacio estrecho. El aire se sentía pesado, como si el lugar estuviera esperando algo. El aire se volvió más denso conforme bajaba. El olor a humedad y madera vieja se mezclaba con algo más insidioso. No pude decir qué era exactamente, pero me hizo estremecer. La escalera parecía no tener fin, como si cada escalón que bajaba me alejara más de la realidad. Intenté tranquilizarme, diciéndome que solo era una habitación olvidada, un rincón abandonado en una vecindad vieja. Pero algo en mi interior me decía que no era tan simple como eso. Al llegar al final de las escaleras, me encontré frente a una puerta de madera envejecida, igual de desconcertante que la que había encontrado en el patio. Estaba cerrada, pero al menos ahora sabía que había algo detrás de ella, algo que me estaba esperando. Puse mi mano en el pomo de la puerta y cuando la giré, el sonido de los goznes me pareció aún más grave que el de la primera puerta. Entré con cautela y lo primero que noté fue la temperatura. Estaba mucho más frío que en el resto de la vecindad, casi como si el aire dentro de esa habitación estuviera congelado. Me sentí extraño, como si algo o alguien me estuviera observando desde las sombras, pero la curiosidad seguía empujándome hacia adelante. La habitación estaba vacía. Solo había una mesa en el centro, con un par de papeles dispersos encima y una lámpara apagada que, al intentar encenderla, no funcionó. El silencio que rodeaba el lugar era absoluto,
pero había algo en ese silencio que me hacía sentir incómodo, como si el lugar estuviera esperando que cometiera un error. No podía evitar mirar a mi alrededor. El miedo empezaba a instalarse en mi pecho. Aunque la habitación estaba vacía, había algo en el aire que no me dejaba tranquilo, como si la oscuridad misma estuviera tomando forma, siguiéndome en cada movimiento. Me acerqué a la mesa, y al pasar mi mano por los papeles, noté que estaban mojados, como si alguien los hubiera tocado recientemente. Eso me inquietó aún más. ¿Quién estaría aquí? No podía imaginar que algún otro vecino hubiera encontrado este lugar, y mucho menos que alguien se hubiera quedado a vivir allí. Algo no cuadraba, algo no estaba bien. De repente escuché un ruido, un leve susurro, como si alguien estuviera moviéndose en la otra parte de la habitación, pero no veía nada. Mi respiración se aceleró. Pensé que tal vez estaba empezando a alucinar, pero entonces el sonido se repitió. Unos pasos lentos, arrastrados, como si algo estuviera subiendo las escaleras. Mis ojos se clavaron en la puerta, la cual ya no podía ver desde el ángulo en que estaba. Sentí un nudo en el estómago. No podía ser. No había oído nada cuando bajé. ¿Cómo podía estar alguien subiendo ahora? Lo peor fue cuando el ruido se hizo más claro, más cercano. Alguien o algo venía de abajo, y cada paso parecía más pesado que el anterior. Mi cuerpo se congeló en el lugar. El miedo me paralizó por completo. Podía escuchar perfectamente los pasos, como si estuvieran directamente debajo de mí, subiendo lentamente, pero de manera constante. Mi mente estaba trabajando a 1000 por hora, tratando de racionalizar lo que estaba sucediendo. No podía ser otra persona, no podía ser. Nadie más sabía de esa puerta, de ese pasaje secreto. ¿Qué clase de persona estaría en ese lugar? Mi respiración se aceleró aún más, y sin pensarlo, me giré hacia la puerta que había cerrado al entrar. Pero no estaba allí. Era como si nunca hubiera existido. La pared frente a mí estaba lisa, sin rastro de la puerta metálica que había atravesado hace solo unos minutos. Me acerqué, tocando la pared, casi sin creer lo que estaba viendo. El ruido de los pasos no se detenía. Ya no era solo el sonido de pasos pesados. Ahora era un crujido, como si algo estuviera arrastrándose, algo grande, algo que no debería estar allí. Sin pensarlo, giré de nuevo hacia las escaleras. El lugar se había vuelto claustrofóbico, el aire denso, pesado, y lo único que quería era salir de allí. Pero el miedo me mantenía pegado al suelo, como si algo invisible me estuviera sujetando. Los pasos se acercaban, y podía sentir que ya estaban en la parte inferior de las escaleras. Ya casi los tenía sobre mí. Sin saber cómo, tomé aire y corrí hacia donde había estado la puerta. Golpeé la pared con desesperación, pero nada. La puerta no aparecía. El sonido de los pasos estaba tan cerca ahora que casi podía sentir la respiración de aquello que subía. La sensación de terror se apoderó de mí. No podía entender qué estaba pasando. ¿Qué era ese sonido? ¿Por qué la puerta desapareció? Estaba atrapado en un espacio que parecía no tener salida, rodeado por un silencio profundo que estaba a punto de romperse por lo que sea que estaba subiendo esas escaleras. De repente, el ruido se detuvo. La oscuridad en la habitación se hacía más densa, como si la sombra misma se estuviera cerrando sobre mí. No podía moverme, no podía gritar. Solo escuchaba mi corazón latiendo con fuerza, cada vez más rápido. Y luego algo o alguien susurró mi nombre. Mi sangre se heló. Lo había escuchado claramente, aunque no estaba seguro si lo había imaginado. Mi nombre, susurrado con una voz rasposa, sibilante, que me heló hasta los huesos. Mi instinto fue el de huir, pero no podía moverme, como si el miedo me hubiera dejado paralizado. De repente, los pasos comenzaron de nuevo, pero esta vez no venían de abajo. Estaban directamente detrás de mí. Los sentía acercándose, arrastrándose lentamente, pesadamente, hasta que una mano fría tocó mi hombro.
Mi cuerpo reaccionó de manera automática y me giré con violencia, golpeando el aire con ambas manos, esperando encontrar algo o alguien, pero nada. La habitación seguía vacía, la puerta ya no estaba y el frío era insoportable. Y fue entonces cuando sentí el peso de algo invisible sobre mi pecho, como si una presión intensa me estuviera aplastando. No podía respirar, pero algo me decía que si no hacía algo en ese mismo instante, no saldría de allí. Con un esfuerzo sobrehumano, logré moverme, casi sin aliento, buscando algo a mi alrededor, cualquier cosa con la que pudiera reaccionar. Mis manos tocaban las paredes, buscando la puerta, buscando una salida, pero todo era una mentira. No había nada más que sombras y una presión espantosa en mi pecho. Pero de alguna manera logré darme la vuelta, y justo cuando pensé que ya no podría soportarlo más, la puerta metálica apareció frente a mí. No podía entender cómo había regresado, cómo había aparecido de nuevo, pero la vi. Era como si algo hubiera tomado forma en mis pensamientos, como si esa puerta fuera la única salida a la que podía aferrarme. Sin pensarlo, corrí hacia ella, y al instante que la toqué, sentí que el peso en mi pecho desaparecía. Abrí la puerta con rapidez, sin mirar atrás. Subí las escaleras a toda velocidad, el corazón golpeando en mi pecho como si fuera a estallar. Cuando llegué arriba, el patio estaba igual que siempre, solo que más oscuro. No podía creer lo que había vivido, ni entender qué había pasado. La puerta metálica ya no estaba allí. Nadie en la vecindad parecía haber notado nada extraño, pero yo sabía lo que había experimentado. No lo entendí entonces, y aún hoy no tengo explicación alguna. Desde ese día, nunca volví a bajar esas escaleras. No volví a acercarme a ese rincón del patio, y cada vez que paso por allí, una sensación de incomodidad me recorre el cuerpo. No sé si lo que vi fue real o solo mi mente jugándome una mala pasada, pero algo me dice que esa puerta no debía estar allí. Y si algún día vuelve a aparecer, no pienso descubrir qué hay detrás. La mujer que tomó el autobús equivocado en Tepito. Ya era tarde, y yo estaba saliendo del trabajo en el tianguis de Tepito. Ese día había sido largo, como siempre, con la gente vendiendo de todo, desde ropa hasta herramientas usadas, y el ambiente agitado que caracteriza el barrio. Tepito tiene esa vibra única, ruidoso, caótico y siempre en movimiento. Pero yo, después de tantas horas, solo quería llegar a casa y descansar. Caminé por las calles, como siempre, hacia donde los peceros suelen estar estacionados, buscando uno que me dejara cerca de mi casa. El microbús estaba casi vacío, lo que me hizo sentir un poco más aliviada, aunque algo en el aire me hacía sentir extraña. Me subí rápidamente y me senté al fondo, cerca de la ventana, sin pensar demasiado. Dentro del pecero, todo parecía raro. La gente estaba completamente quieta, sentada, con la mirada fija en el frente, sin moverse ni un solo músculo. No es algo que se ve todos los días en Tepito, donde normalmente la gente está conversando, pidiendo las paradas o incluso bromeando. El conductor no decía ni una palabra, lo que también era inusual, porque en ese barrio hasta los conductores son conocidos por hablar con todo el mundo. Empecé a revisar mi celular, como siempre hago, pero me di cuenta de que no tenía señal. Pensé que tal vez era por la zona o la hora, pero esa falta de conexión me incomodó. Miré a mi alrededor buscando alguna señal de que esto fuera normal, pero la quietud de los pasajeros me ponía cada vez más nerviosa. Intenté no pensar demasiado en ello. Quizás solo era el cansancio, o tal vez un mal presentimiento. El pecero avanzaba sin hacer paradas, y cada vez me sentía más incómoda. En Tepito, no es raro que los peceros hagan paradas en medio de la calle, recogiéndose personas, incluso sin que el conductor lo anuncie. Pero esta vez no fue así. El pecero siguió su ruta, como si no hubiera nadie más esperando.
El aire denso dentro del microbús parecía cerrarse alrededor de mí, y por un momento pensé que la música de la radio estaba un poco demasiado baja, como si la estuvieran apagando a propósito. Cuando miré por la ventana, no reconocí el paisaje. Era como si las calles por donde solíamos pasar se hubieran distorsionado. Las luces de los postes parecían más débiles, las sombras se alargaban y el ambiente, aunque parecía el mismo, tenía algo diferente. El pecero giró por una calle que no conocía, una calle estrecha, sin salida aparente. Me empecé a poner nerviosa. ¿Por qué estamos por aquí?, pensé. Miré al conductor por el retrovisor, esperando alguna señal, algo que me dijera que todo estaba bien. Él no me miró directamente, pero por un momento sus ojos reflejaron una inquietante calma, casi como si supiera que algo no andaba bien. La sensación de incomodidad creció aún más cuando noté que, a pesar de que el pecero seguía avanzando, nadie parecía moverse ni reaccionar. Todos los pasajeros seguían mirando al frente, inmóviles. Mi piel comenzó a erizarse. Decidí que ya no podía quedarme allí en silencio, tenía que preguntar. Me levanté, un poco temblorosa, y me acerqué al conductor. «Disculpa, ¿dónde estamos? No reconozco la zona», le dije. Mi voz sonaba más nerviosa de lo que hubiera querido. Él, sin apartar la vista del camino, me miró a través del espejo retrovisor. Sus ojos no mostraban ni una pizca de sorpresa, como si todo esto fuera algo completamente normal. «Ya casi llegamos», murmuró, su voz grave, sin emoción, como si esa respuesta fuera suficiente para calmarme. Pero algo en su tono me heló la sangre. Me senté de nuevo, pero mi cuerpo estaba tenso, como si estuviera esperando lo peor. La respuesta del conductor no había sido ni remotamente reconfortante. Miré alrededor y los pasajeros comenzaron a hacer algo que realmente me dejó sin aliento. Sin previo aviso, todos giraron sus cabezas al mismo tiempo, al unísono, y me miraron. Cada uno de ellos tenía una expresión vacía, como si no fueran realmente personas, sino algo más. Sus ojos no mostraban vida, solo una oscuridad profunda que me traspasó como un cuchillo. Un frío recorrió mi columna y sentí que no podía respirar. El ambiente, antes pesado, se había vuelto asfixiante. No sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. ¿Cómo era posible que todos se hubieran movido al mismo tiempo? El miedo se apoderó de mí de inmediato, pero lo que me paralizó fue que ninguno de ellos dijo ni una palabra. Todos estaban en silencio, con esas miradas vacías y penetrantes que no me dejaban escapar. Sentí un sudor frío en la frente, pero mi mente seguía buscando una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Debe ser una broma, algo raro, pero nada que deba preocuparme tanto, me repetía. Pero en lo más profundo de mi ser sabía que algo no estaba bien. El pecero continuaba su trayecto por esas calles desconocidas sin que se escuchara el ruido habitual del tráfico o la gente en las aceras. La ciudad, normalmente tan ruidosa, parecía haberse desvanecido en una especie de vacío. De repente, el conductor rompió el silencio, pero esta vez sus palabras fueron mucho más inquietantes. Miró por el espejo retrovisor y sus ojos se encontraron con los míos. «Ya casi llegamos», repitió, pero esta vez había algo diferente en su voz, algo sombrío. No era la misma voz que escuché antes, no sonaba tan indiferente, sino más como si estuviera diciéndome algo que no quería escuchar. En ese momento sentí una presión en el pecho, como si la atmósfera del pecero me estuviera aplastando. Decidí que ya no podía quedarme más allí. No importaba a dónde me llevaran, tenía que salir. Me levanté de un salto, decidida a pedir que me detuviera, pero justo antes de que pudiera decir algo, los pasajeros volvieron a girar sus cabezas lentamente hacia mí, todos al mismo tiempo, como si me estuvieran observando con una intención oscura. Era como si lo que estuviera pasando no fuera algo accidental, sino algo planeado.
El pánico me hizo actuar impulsivamente. Grité al conductor, casi suplicándole que me dejara bajar, pero no respondía. Mi voz salió rasposa, temblorosa, como si las palabras no pudieran salir con claridad. Al mirarlo por el espejo retrovisor, su expresión no había cambiado. Seguía como si nada fuera raro. Los pasajeros, sin embargo, no apartaban sus miradas de mí. Sentí como si cada uno de esos ojos vacíos estuviera perforando mi alma, arrastrándome a un lugar del que no quería saber nada. El aire dentro del pecero se volvía cada vez más denso, como si algo oscuro estuviera tomando el control de ese espacio. Ya no sabía si estaba soñando o si realmente estaba pasando algo más allá de mi comprensión. En un último intento por recuperar algo de control, decidí acercarme al conductor y exigirle que me dejara bajar. «¡Bájame aquí, por favor! ¡Quiero salir ahora!», le grité, sin importarme si me escuchaba o no. Mi respiración estaba acelerada. Sentía que el corazón me latía tan fuerte que temía que todos lo pudieran oír. Fue entonces cuando el conductor, con la misma calma perturbadora, giró ligeramente la cabeza hacia el espejo y me dijo con un susurro apenas audible: «Ya casi llegamos». Esas palabras sonaban como una sentencia, como si no hubiera forma de que yo pudiera escapar de lo que fuera que estaba pasando. Al escuchar su voz, una extraña sensación de impotencia me invadió. El pecero parecía moverse más rápido, y las luces de las calles por las que pasábamos se volvían más tenues, casi fantasmas en la oscuridad. De repente, el pecero empezó a tomar curvas cerradas y callejones que no reconocía. Ya no había luces de la ciudad, ni coches en las calles, solo una oscuridad densa que parecía engullir todo a su paso. Miré a mi alrededor una vez más. Los pasajeros seguían inmóviles, sin reaccionar, como si estuvieran petrificados. De alguna manera, mi mente intentaba encontrar una explicación, pero cada vez era más difícil pensar con claridad. La realidad, tal como la conocía, parecía desmoronarse a mi alrededor, y todo lo que quedaba era este lugar, este microbús extraño, y las miradas vacías de esos desconocidos. Ya no había vuelta atrás, el miedo se había apoderado por completo de mí. Fue en ese momento que el pecero se detuvo. No fue una parada común, como cuando el conductor frena cerca de la esquina para dejar a alguien. No, el vehículo se detuvo en seco, sin aviso, en medio de una calle desierta, rodeada de edificios que parecían abandonados. La puerta del pecero se abrió lentamente, sin que nadie la tocara. No había gente afuera, no había nada que justificara esta parada. El conductor, sin apartar la vista de la carretera, volvió a mirar el espejo retrovisor y por fin habló de nuevo, pero esta vez su voz era más baja, casi un susurro. «Este es tu destino», dijo, y aunque las palabras parecían dirigidas a mí, había algo en su tono que me hacía pensar que estaba hablando en general, como si lo que sucedía no tuviera nada que ver conmigo, sino con algo mucho más grande. El miedo se apoderó de mí de una manera que no puedo describir con palabras. Sentí como si el aire dentro del pecero se hubiera vuelto más denso, como si cada segundo que pasaba en ese lugar me acercara más a algo del que no podría escapar. Miré por la ventana, buscando alguna señal de vida, pero la calle seguía vacía. No había ni una sola luz encendida, ni un alma caminando. Solo la oscuridad. Me levanté temblando, mis piernas apenas me sostenían, y caminé hacia la puerta. No podía quedarme allí ni un minuto más. Tenía que salir, aunque no sabía a dónde me dirigía. Pero antes de que pudiera alcanzar la manija de la puerta, sentí una mano fría y firme sobre mi hombro. Me giré rápidamente, y allí, a un costado del asiento, uno de los pasajeros, el que estaba más cerca de la puerta, me miró. Su rostro era tan pálido que parecía irreal, y sus ojos, esos ojos oscuros y vacíos, me miraban con una intensidad que me hizo congelar. No dijo nada,
pero su mirada me dejó claro que no podía irme. En ese instante, el conductor arrancó nuevamente sin previo aviso. La puerta se cerró con un golpe sordo, y el pecero empezó a avanzar por esa calle desierta como si nada hubiera pasado. Pero no era el mismo pecero. Ya no se sentía como el microbús de antes, el que tomaba todos los días para volver a casa. Este pecero se sentía extraño, como si estuviéramos viajando a un lugar que no pertenecía al mundo real. Miré al conductor, pero esta vez su rostro se veía completamente desprovisto de emoción. En su mirada había algo aún más inquietante, una calma que no tenía nada de humana. Me senté de nuevo, incapaz de moverme. Cada pensamiento, cada intento de razonar lo que sucedía, se desvanecía en el aire. Lo único que sabía con certeza es que algo había cambiado y ya no estaba segura de que pudiera volver atrás. El pecero siguió avanzando por esas calles desiertas con la misma quietud en el aire que ya me había comenzado a desesperar. Miraba a los pasajeros a mi alrededor, y aunque no se movían, sentía que sus miradas seguían fijas en mí, como si estuvieran esperando algo. Un sentimiento de claustrofobia comenzó a invadirme, como si no tuviera escape, como si estuviera atrapada en una pesadilla sin fin. Decidí que ya no podía esperar más, necesitaba salir, pero ¿cómo? No sabía en qué lugar exacto estábamos, y si bajaba, no tendría idea de a dónde ir. Lo único que me mantenía en pie era la idea de que en algún momento todo esto acabaría, pero cada segundo que pasaba, esa esperanza comenzaba a desvanecerse. De repente, el pecero dio un giro brusco a la derecha, entrando en un callejón aún más oscuro y estrecho. El motor sonaba diferente, más bajo, como si estuviera funcionando a medio gas. Pero lo que realmente me heló la sangre fue la sensación de que habíamos dejado atrás la ciudad. Ya no podíamos estar en Tepito, no podía ser. Las calles estaban desiertas y las luces, que antes me parecían tan normales, ahora se veían extrañas, como si fueran fantasmas de la ciudad. Estábamos rodeados de edificios desmoronados y un aire frío se colaba por las rendijas de las ventanas. No podía dejar de pensar en cómo todo se había tornado tan irreal. Mi cuerpo ya no respondía como debería. Sentía que estaba a punto de perder el control. Fue en ese momento cuando la desesperación alcanzó su punto máximo que algo inexplicable ocurrió. El pecero, de repente, se detuvo nuevamente, pero esta vez fue un alto absoluto, como si todo en el mundo hubiera dejado de moverse. Todo se apagó. Las luces, el sonido del motor, incluso el aire se volvió más denso, casi pesado. Miré a los pasajeros nuevamente y noté algo que no había visto antes. Uno de ellos, el hombre que estaba justo frente a mí, empezó a sonreír lentamente, de una manera que no era humana. Su boca se estiraba más de lo que parecía posible, y los dientes se veían más grandes, más afilados, como si su rostro estuviera distorsionándose. Fue una sonrisa que nunca olvidaré, porque no parecía de este mundo. En ese instante, el miedo se convirtió en pánico. El tiempo ya no tenía sentido. El conductor no dijo nada, pero pude ver por el espejo retrovisor que sus ojos brillaban de una manera inquietante, casi predatoria. Y entonces, como si todo se hubiera alineado, sentí una presión en el pecho, algo físico que me empujaba hacia abajo, como si algo me estuviera oprimiendo desde el interior del pecero. Las paredes del microbús parecían cerrarse sobre mí. El aire era tan espeso que me costaba respirar. No podía moverme. El hombre frente a mí continuó sonriendo, pero en sus ojos no había vida, solo una vacuidad profunda. En ese momento, su voz, grave y rasposa, rompió el silencio. Ya casi llegamos, al final. Sus palabras me golpearon como un martillazo en el pecho. Al final. No entendía a qué se refería. El pánico me nublaba el juicio, pero algo en su tono me decía que no había vuelta atrás. De alguna manera, su sonrisa tan inhumana
me hizo comprender que lo que estaba sucediendo no era algo que pudiera controlar. Era como si todo fuera parte de un destino que ya estaba sellado desde el momento en que subí a ese pecero. Intenté buscar algo, cualquier cosa a la que aferrarme para escapar, pero las ventanas estaban cubiertas de un polvo espeso que no me dejaba ver nada más allá. Miré al conductor, pero ya no era el mismo hombre. Su rostro, antes inexpresivo, ahora parecía distorsionado, como si la carne de su cara se estuviera deshaciendo lentamente. Sus ojos, ahora completamente negros, me atravesaban, como si pudieran ver dentro de mi alma. El pecero avanzó por lo que parecía una calle interminable, sin final a la vista. Las paredes de los edificios a nuestro alrededor parecían desmoronarse a medida que nos adentrábamos más en esa oscuridad espesa. No había ninguna señal de vida en las calles, ningún ruido, ni un solo perro ladrando a lo lejos. El aire estaba quieto, inmóvil, y yo sentía que me ahogaba con cada respiración. La sensación de estar atrapada en un lugar que no pertenecía a la realidad me carcomía por dentro. Sabía que no podía quedarme ahí mucho más tiempo. Algo en mí, algún instinto primitivo de supervivencia me decía que tenía que salir. ¿Pero cómo? No podía moverme. Mis piernas estaban completamente rígidas y mi mente se nublaba cada vez más. De repente, el pecero frenó bruscamente, sin aviso. La parada fue tan abrupta que casi caí del asiento. El silencio absoluto que lo acompañó fue aún más inquietante. No había ruido alguno, ni el zumbido de la radio, ni el sonido de los motores, ni siquiera el ruido de la ciudad. Estábamos completamente aislados, en un vacío. Miré alrededor, mi corazón latía a toda velocidad. Los pasajeros no se movían, nadie. El conductor, que antes estaba mirando al frente, ahora giró la cabeza hacia mí. Su rostro era completamente distinto. Parecía una máscara, con la piel tensa y los ojos negros como pozos sin fondo. La oscuridad que emanaba de él era casi palpable. Entonces, en un susurro casi imperceptible, me dijo: «Es hora de que llegues». No entendí qué quería decir con eso. «¿Llegar a dónde?», le pregunté, mi voz quebrada, mientras el terror me comenzaba a consumir por completo. Pero el conductor no respondió. En su lugar, todos los pasajeros, uno por uno, empezaron a levantarse lentamente, como si sus cuerpos estuvieran controlados por una fuerza ajena a su voluntad. Se acercaron hacia mí sin prisa, pero con una sincronización que me dejó sin aliento. Fue entonces cuando vi una puerta, que nunca antes había notado, abrirse lentamente al fondo del pecero. Era una puerta que parecía no pertenecer a este mundo, como una rendija hacia algo mucho más oscuro. El miedo me paralizó, pero algo dentro de mí, un último suspiro de resistencia, me obligó a moverme. Cuando los pasajeros se acercaron, sentí como si el aire alrededor se espesorara, como si la puerta que se había abierto al fondo del pecero no fuera solo una salida, sino una condena. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. ¿De verdad estaba viendo eso? ¿O era todo una alucinación? No lo sabía, pero la puerta me llamaba de manera casi hipnótica. Algo en mi interior me dijo que si cruzaba esa puerta no regresaría jamás. Algo dentro de mí gritaba que debía irme de allí antes de que fuera demasiado tarde. De repente, el conductor, con una voz que ahora era como un susurro helado, repitió las mismas palabras: «Es hora de que llegues». No me quedó más opción. Aproveché el momento en que los pasajeros aún se acercaban, tomé un último aliento y me lancé hacia la puerta. Al cruzarla, algo indescriptible sucedió. El tiempo se detuvo, la oscuridad me envolvió por completo y sentí como si mi cuerpo se desvaneciera. La presión en mi pecho desapareció de golpe y el silencio fue absoluto. No sabía si estaba viva o muerta, si había escapado o si todo era una pesadilla. Pero cuando abrí los ojos me encontré en plena calle de Tepito, justo donde había tomado el pecero.
El sol comenzaba a salir y la ciudad parecía completamente normal. Sin embargo, algo había cambiado dentro de mí. Sabía que lo que había vivido, aunque no pudiera explicarlo completamente, era real.